Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos preparar la clase de Fundamentos de las Matemáticas para números racionales, donde reflexionaremos sobre el sentido del número racional y su construcción formal. Entonces, tenemos objetivos de aprendizaje. Entre los objetivos de aprendizaje es comprender el concepto de número racional y sus propiedades fundamentales y explicar por qué los números racionales son tensos, pero no continuos. Además de analizar la diferencia entre números racionales e irracionales con una breve referencia histórica y construir el conjunto de los números racionales de manera formal utilizando Python para realizar visualizaciones tabulares y gráficas. Vamos a darle manos a la obra, a la parte del contenido, y es eh, sobre el sentido de los números racionales, la definición y las propiedades fundamentales de los racionales. Entonces aquí vamos a pedir este contenido para desarrollar en esta parte de la clase. Entonces, dame la parte de la clase eh, cuyo contenido es este, que sobre la definición. Entonces, aquí nos presenta de que la definición sobre el número racional, que es aquel que puede representarse en forma de fracción a sobre b, donde a y b son enteros y b no nulo, y donde el numerador representa la cantidad de partes tomadas y el denominador indica cuántas partes se divide la unidad. Y entre los ejemplos está un medio, menos 3 cuartos, 5, 5 sobre 1 y 0 igual a 0 sobre 1. Y nos da una visualización en Python. Y propiedades fundamentales de los racionales es la cerradura de la suma bajo las operaciones de suma, resta, multiplicación y división. Y nos muestra ejemplos. La densidad, la otra propiedad de la densidad es de que entre dos fracciones siempre está el promedio. Y la representación única, y es que todo número racional puede escribirse en forma irreducible, donde el numerador y el denominador no tienen factores comunes. Y el inverso aditivo, y es que todo racional tiene inverso aditivo. El inverso multiplicativo, y es que todo racional tiene inverso multiplicativo, y es simplemente voltear la fracción. La visualización de propiedades de densidad fue en Python, y ya. Entonces así ya tenemos un muy buen contenido para mañana. Aquí. Y partimos la parte del código Python para esta clase. Y aquí también está otra parte y lo desarrollamos. Entonces partimos el código y lo desarrollamos. Entonces, bueno, pues este contenido es sobre la definición. Entonces primero que los racionales son los números de la forma a sobre b, donde a y b son enteros y b es no nulo. Y algunos ejemplos de racionales y la visualización con Python para ellos. Es con este programa Python, este script de Python, vamos a ver cuál es la que nos sugiere la inteligencia artificial para reflexionar en esta clase sobre números racionales. Entonces aquí le ponemos la y acá, bueno, le damos, y acá ya nos muestra que racionales y nos muestra algunos en la recta numérica. Entonces nos muestra a uno que está entre menos 1 y 0, al 0, a uno que está entre 0 y 1 y a uno que es un número entero, el 5. Entonces, ¿y cómo los generó? Bueno, aquí nos muestra cuáles son, que es menos 3 cuartos, que es menos 0.75, aquí está 0 sobre 1, un medio y 5 sobre 1, números racionales. Bueno, entonces acá nos pone como la visualización de los números aquí muy arriba y uno la quisiera aquí abajo sobre la recta numérica. La puso por ahí todo arriba, de pronto a manera de título.
habría que mejorar la representación. Aquí tomo varios numeradores, aquí varios denominadores, aquí los racionales dividiendo, luego el skater racionales, coma 0, y para i y n, d en enumerate de el zip entre numeradores y denominadores, él debe de poner el texto. Entonces aquí fue donde puso el texto de racionales. Aquí me da como con la función text de Matplotlib para poner todos esos, todos los títulos, el texto, y aquí títulos, ejemplos de números racionales. Bueno, aquí voy a agregar como que no me lo pintara por acá tan arriba, en ese número, sino que fuera aquí abajo. Bueno, y acá ya en las propiedades fundamentales de los números racionales, que están la cerradura bajo las operaciones de suma, resta, multiplicación y división, excepto pues la división por cero. Aquí nos muestra entonces a manera de ejemplo el que al sumar un medio y un tercio, al sumarlo, nos muestra que da 5 sextos, es decir, que cuando cojo fracciones me da otra fracción. Y eso lo llamamos propiedades de cerradura. Y entre dos números racionales siempre existe otro, esa ya es la densidad. Entonces, aquí le ponemos el doble numeral, perdón, el doble símbolo de dólar para esas fórmulas centradas, y le ponemos el símbolo de dólar para la fórmula en línea, en la línea de texto, y con doble símbolo de dólares para las fórmulas en un nuevo display o en una nueva línea. Y aquí ya nos muestra que sobre la densidad es como mostrarla acá, y que esa propiedad de densidad, y es que entre dos números racionales siempre existe otro racional, por lo menos una manera de verlo es con sacando el promedio de las fracciones. Y así vemos de que entre un medio y 3/4 está 5 octavos. Entre un medio y 3/4 está 5 octavos. Que yo quisiera también aquí graficarlo. Entonces aquí pondríamos, aquí es donde se me pega, cuando uno le pide una nueva línea, aquí genera como problemitas. El editor, vamos a ver si aquí borrándole ahora sí, es para graficarlo. Entonces le decimos plt punto plot, y le decimos que grafique el arreglo que tiene un medio, coma 3/4. Pues bueno, pues aquí vamos a ponerles en skater, para que sea el diagrama de dispersión, un medio, el otro que va a ser 5 octavos, 5 dividido 8, y el otro que va a ser 3/4, 3 dividido 4, 3 dividido 4, y eso contra 3 ceros, 0, 0, 0, ¿para qué? Porque nos graficas en el plano, nos va a graficar, y miren que nos grafica los tres números, para mostrarnos entonces que dónde está 5 octavos. Entonces nos dice, pues 5 octavos está entre 0.6 y 0.65. Y bueno, ponemos también como cuadrícula, como para facilitar la lectura, pues con plt.grid, y así facilitamos la lectura de esta ubicación de los números.
Aquí vemos a un medio que está en punto 5 y punto 75, y este está en el punto medio. Y también está otra, y es la representación única, y es que todo número racional puede escribirse en forma irreducible, donde el numerador y el denominador no tienen factores comunes excepto uno. Otras las propiedades de los números racionales, pues acá le ponemos de que usted puede tener el racional 4 sextos, pero él tiene representación única como 2 tercios, o sea, la representación en la que el máximo común entre el numerador y el denominador, el máximo común divisor, sea 1. Eso siempre va a poder pasar. Y acá también nos muestra como otra propiedad, y es la del inverso aditivo, y es que para toda fracción existe su inverso aditivo. Para toda fracción o todo número racional existe su inverso aditivo. Y aquí nos muestra un ejemplo. Pues aquí lo ponemos, y alrededor de eso siempre se generan como ciertos misterios. Pues siempre será bueno reflexionar, y es que, bueno, pues el inverso aditivo de 3 cuartos es menos 3 cuartos, de tal manera que la suma de ellos dé el módulo de la adición. Y el inverso multiplicativo también existe para todos los números racionales diferentes de cero. Para todos los números racionales diferentes de cero, o para todas las fracciones en las que el numerador no sea cero, siempre va a existir su inverso aditivo. Entonces, es su inverso multiplicativo en este caso. Pues acá, aquí tenemos este. Aquí cambiamos los delimitadores. Y aquí en este, y en el ejemplo lo ponemos delimitando entre doble símbolo de dólar, y acá le ponemos este. Entonces ahora sí, y corremos, y vemos de que, claro, el recíproco de 2 tercios es 3 medios, de tal manera que la multiplicación entre ellos de el módulo de la multiplicación, que es el 1. Y la visualización sobre la densidad con Python es que para graficar varios números racionales en un intervalo, mostrando cómo siempre pueden encontrarse racionales intermedios, entonces la inteligencia artificial nos sugiere ver, miremos acá, bueno, pues verlo así, nos dice ver esa densidad así. Entonces uno ve que entre 0 y 1 está 0.5, entre 0.5 y 0 están todos estos otros, entre ellos 0.2. Bueno, entonces este contenido establece bases conceptuales y visuales de los números racionales para facilitar su comprensión y análisis. Y aquí ver el código también nos va a servir, porque generar números racionales en el intervalo 0,1. Denominadores, entonces, desde en el rango de 1 a 5, con np.arrange. Y racionales, entonces creamos los racionales, los n sobre d, para d en los denominadores y n en el rango de d hasta, en el rango de 0 hasta d más 1. Así, los numeradores siempre van a ir, va a generar todas las fracciones con los numeradores a siempre, nunca lleguen a superar al denominador. Entonces él va a generar fracciones propias. Entonces así nunca van a superar al denominador. El numerador nunca lo va a superar porque el rango va a ir hasta de 0 a d. De 0 hasta d no más. Entonces nada más lo va a igualar. Entonces así graficamos todas esas, dice, racionales. Aquí los va a sorted, convirtiendo en set al conjunto de los racionales, y los va entonces a representar de manera, primero sorted, ordenar para representación, va a esos que va a encontrar, los va a ordenar de menor a mayor, y Skater los va a graficar.
Eh, y así vamos a poder graficar, hacer una visualización de todos los racionales que hay, de algunos racionales que hay en 0,1, de algunos racionales que hay en 0,1. Y ya este es el video de la primera parte de esta clase en la que trabajamos estas bases conceptuales y visuales para los números racionales. Ya seguiremos en el próximo sobre la densidad de los números racionales y su discontinuidad. Entonces, que a pesar de ser densos, no son continuos. Muchas gracias.